Imagina despertarte una mañana y darte cuenta de que el tiempo ya no te pertenece. No de forma metafórica. Literalmente. No hay teléfono. No hay calendario confiable. No hay reloj que marque progreso. No hay una fecha futura marcada en rojo. Solo una puerta que se abre y se cierra cuando otra persona lo decide. Comidas que llegan sin significado. Días tan parecidos entre sí que empiezan a disolverse unos dentro de otros. Al principio, la mente humana se revela. Hace la misma pregunta una y otra vez. ¿Cuándo termina esto? Y cuando no hay respuesta, la pregunta se vuelve tóxica, porque una mente sin un punto final empieza a devorarse a sí misma. Esta es la primera lesión psicológica del encarcelamiento prolongado, la destrucción de la orientación temporal. Cuando no sabes cuándo algo va a terminar, el cerebro no puede regularse. El dolor pesa más porque no tiene límites. La esperanza se vuelve peligrosa porque se traiciona una y otra vez. La mayoría de las personas cree que la prisión te rompe con violencia. Eso es falso. La violencia es ruidosa. La violencia es visible. La violencia provoca resistencia. Lo que realmente destruye a las personas es el tiempo usado como arma. Días que se estiran, años que se confunden. Un futuro que se vuelve abstracto. En la primera fase, la mente intenta sobrevivir a través de la memoria. Reproduce el pasado de forma obsesiva. Conversaciones, decisiones, errores, momentos que llevaron hasta ahí. Parece un proceso útil, pero no lo es. Es el cerebro intentando recuperar control, reescribiendo lo que ya no puede cambiar. Luego llega la segunda fase, el encogimiento. La mente baja sus expectativas. Deja de pensar en años y empieza a pensar en horas. Cambia ambición por resistencia. Empieza a celebrar victorias microscópicas. Un libro, una carta, una conversación, un día sin humillación. Muchos confunden esto con debilidad. No lo es. Es adaptación bajo una presión que no se detiene. Pero existe una tercera fase, mucho más peligrosa que el miedo o la tristeza. La amargura. La amargura no es solo enojo. Es el enojo que se instaló y deshizo las maletas. Te dice una mentira cómoda. Es justo que te sientas así. Luego te dice otra. Este enojo te está protegiendo. En realidad, la amargura hace algo mucho peor. Convierte el sufrimiento en identidad. Dejas de ser una persona que está encarcelada. Te conviertes en un prisionero dentro de tu propia mente. Y cuando eso ocurre, la puerta deja de importar. Aquí es donde muchas mentes se pierden, porque la amargura se siente poderosa, se siente como resistencia, se siente como dignidad, pero en silencio le entrega el control de tu vida interior exactamente al sistema que intenta borrarte. Ahora entiende algo importante. Esto no es una discusión teórica, no es una metáfora, no es psicología motivacional. Este es el entorno psicológico real que soportó un hombre que pasó más de 27 años encarcelado, atravesando algunos de los sistemas de confinamiento más duros del siglo XX. Años que comenzaron en aislamiento extremo y continuaron en múltiples prisiones, bajo condiciones diseñadas explícitamente para humillar, agotar y reducir psicológicamente. Su nombre era Nelson Mandela. Y si tu reacción inmediata es pensar, ya conozco esta historia, detente. Porque lo que la mayoría conoce es el símbolo. Lo que no conoce es el mecanismo mental. El encarcelamiento de Mandela no se trató solo de quitarle la libertad. Se trató de algo más preciso y más cruel. Quitarle la autoría. La sensación de que tu vida todavía está siendo escrita por ti. En prisión, la autoría es reemplazada por órdenes. Despierta ahora. Muévete aquí. Trabaja allá. Habla cuando se te permita. Espera. Con el tiempo, el cerebro empieza a interiorizar esta estructura. Aprende indefensión no porque sea débil, sino porque la indefensión se entrena todos los días. Y aquí aparece la bifurcación psicológica crítica. Cuando la autoría te es quitada externamente, o la entregas internamente, o la reconstruyes en privado. Esa elección determina si una persona sobrevive con dignidad o simplemente aguanta hasta desaparecer. Mandela entendió algo que pocas personas logran articular. No puedes controlar el tiempo fuera de ti, pero sí puedes controlar el tiempo dentro de ti. Esa comprensión no llega como sabiduría, llega como necesidad.
Porque en un sistema donde los años están diseñados para humillarte, reaccionar emocionalmente a cada injusticia se vuelve imposible. La rabia consume energía que no tienes. La desesperación drena atención que no puedes recuperar. El odio se siente justificado, pero es carísimo. Así que la mente necesita aprender una nueva disciplina. No optimismo, no negación, no fingir que todo está bien. Disciplina. La disciplina de decidir qué pensamientos pueden vivir en tu cabeza. La disciplina de construir rutinas que nadie ve. La disciplina de negarte a convertirte en una reacción permanente a tus captores. Por eso la historia de Mandela importa psicológicamente. No porque sufrió, muchos sufrieron, sino porque se negó a permitir que el sufrimiento se convirtiera en el sistema operativo de su personalidad. En los próximos bloques, no vamos a glorificar el dolor, no vamos a romantizar la prisión, y no vamos a convertir esto en fantasía inspiracional. Vamos a examinar qué hace el confinamiento prolongado con la identidad, con la ira, con el autocontrol y con la relación humana con el tiempo. Porque la verdad es incómoda. La mayoría nunca pasará 27 años en una celda, pero muchos perderán décadas de su vida en resentimiento, espera, injusticia y amargura silenciosa. Muros distintos. La misma psicología, y la verdadera pregunta no es si la puerta se abre. La verdadera pregunta es, ¿en quién te estás convirtiendo mientras esperas? Después de que el primer impacto desaparece, la prisión deja de sentirse dramática, y es ahí cuando se vuelve peligrosa. La mente humana puede sobrevivir a ráfagas cortas de terror. Lo que le cuesta sobrevivir es la monotonía impuesta por el poder. Días que se ven iguales. Reglas que nunca cambian. Trabajo que no tiene un propósito visible más allá de obedecer. Silencio que no es paz, sino imposición. Aquí es donde el encarcelamiento prolongado hace su trabajo más eficiente. No grita. No se apura. Espera. Los primeros años de confinamiento de Mandela ocurrieron en un entorno diseñado específicamente para borrar la individualidad. Robben Island no era solo un lugar remoto. Era un espacio de aislamiento psicológico. Rodeada de agua fría, separada de la sociedad, privada del contacto humano normal. La prisión funcionaba como una cámara de presión para la identidad. Y la identidad es frágil cuando deja de ser reflejada. Cuando nadie te llama por tu nombre. Cuando tus días se reducen a tareas. Cuando tu valor se mide por obediencia. Una de las armas más subestimadas del confinamiento es la rutina controlada desde afuera. Cada parte del día está decidida por otros. Cuando te levantas, cuando te mueves, cuando comes, cuando trabajas. Incluso el cansancio está programado. El objetivo no es eficiencia. El objetivo es condicionamiento. Con el tiempo, el cerebro empieza a internalizar esa estructura. Dejas de preguntarte qué quieres hacer. Empiezas a preguntarte qué te permiten hacer. Ese cambio es sutil. Y cuando se instala, es difícil revertirlo. El trabajo forzado cumple un papel clave. Romper piedras. Repetir tareas manuales bajo condiciones duras. Movimientos sin creatividad, sin decisión, sin variación. No solo desgasta el cuerpo, adormece la mente. La repetición sin propósito empuja la mente hacia adentro. Y sin protección, ese viaje interior se vuelve corrosivo. Aquí es donde muchos hombres se quebraron. Algunos sobrevivieron volviéndose invisibles. Otros, volátiles. Otros, renunciando por completo a la ambición. Mandela hizo algo distinto. Trató la rutina no como una jaula, sino como materia prima. Esta diferencia es crucial. Una rutina impuesta puede vaciarte, o puede convertirse en el marco dentro del cual te conservas. La diferencia está en si construyes disciplina privada dentro del control público. Mandela entendió que, aunque no podía elegir la estructura de su día, sí podía elegir cómo su mente habitaba esa estructura. Y tomó una decisión que parece pequeña, casi insignificante, pero que fue psicológicamente decisiva. Reclamó propiedad sobre su cuerpo. El ejercicio se volvió innegociable, no para verse fuerte, no por heroicidad, sino porque le recordaba a su sistema nervioso que su cuerpo aún le pertenecía. En un lugar donde todo es arrebatado, la autorregulación física se convierte en una declaración de autoría. Luego vino la continuidad intelectual.
La prisión rompe el tiempo. Y sin continuidad, la mente empieza a sentirse irreal, como si la vida estuviera en pausa indefinida. Leer, estudiar, enseñar a otros no eran pasatiempos. Eran anclas. Aprender estando encarcelado es negarse a desaparecer. Le dice al cerebro, todavía formo parte del futuro. Las cartas cumplían un rol similar. Escribir no es solo comunicar. Es prueba de coherencia interna. Una persona que escribe es una persona que todavía cree que sus pensamientos importan, incluso si son censurados, retrasados o destruidos. Pero la batalla psicológica más profunda dentro de una celda no es el aburrimiento, es la provocación emocional. El entorno carcelario invita constantemente a reaccionar. Reglas arbitrarias, humillaciones pequeñas pero constantes, aplicación desigual de la autoridad, retrasos sin explicación. No son errores, son pruebas. Cada reacción cuesta energía, cada estallido trae consecuencias, cada pérdida visible de control confirma la narrativa del sistema. Por eso Mandela aprendió a tratar la contención emocional como supervivencia, no como virtud. La ira era comprensible, la rabia era tentadora, pero entendió que si su vida emocional se convertía en una reacción permanente a sus captores, incluso su mundo interior les pertenecería. Así que la contención se volvió estratégica. No silencio, no sumisión. Contención. Aprender cuándo hablar y cuándo no. Cuándo presionar y cuándo esperar. Cuándo conservar energía y cuándo gastarla. Eso no era pasividad. Era pensamiento a largo plazo en un entorno diseñado para destruir el largo plazo. Hubo otra táctica psicológica sutil pero crucial: medir el tiempo. En lugares donde relojes y calendarios son limitados, el tiempo se disuelve, los días se mezclan, y quien deja de medir el tiempo empieza a desaparecer por dentro. Mandela marcaba el tiempo manualmente cuando podía. Más tarde, mantenía calendarios cuando se lo permitían. No era obsesión, era orientación. Medir el tiempo es un acto de resistencia, porque afirma que el tiempo todavía tiene sentido y que aún esperas un futuro. Quien mide el tiempo no ha renunciado a la esperanza. Quien deja de medirlo, muchas veces sí. Robben Island no fue solo un lugar de castigo. Fue un laboratorio de resistencia. Puso a prueba si un ser humano podía preservar su identidad cuando todo a su alrededor estaba diseñado para aplastarla. Y aquí es donde la historia deja de ser histórica y se vuelve personal, porque no necesitas barrotes para vivir esta psicología. Muchas personas viven dentro de rutinas que no les pertenecen, trabajos donde cada hora está dictada, vidas donde los días son intercambiables, sistemas donde la obediencia es recompensada y la individualidad es riesgosa. Y al igual que la prisión, estos entornos enseñan a las personas a encogerse. La lección de los años de Mandela dentro de una celda no es que el sufrimiento ennoblezca, es que la identidad debe ser mantenida activamente bajo presión. Si no construyes estructura privada dentro de la restricción pública, la restricción termina convirtiéndose en tu personalidad. Y cuando finalmente llega la libertad, se siente extraña. Ese es el peligro silencioso de la vida dentro de una celda. Existe una mentira reconfortante sobre el autocontrol que a muchas personas les gusta creer. Creen que es un rasgo de personalidad, algo con lo que naces o no, algo que separa a los fuertes de los débiles. Esa creencia es cómoda y completamente falsa. El autocontrol no es un rasgo. El autocontrol es arquitectura, algo que se construye, pieza por pieza, muchas veces bajo presión, muchas veces mientras todo dentro de ti es empujado en la dirección opuesta. Y en ningún lugar esto se vuelve más evidente que dentro del confinamiento prolongado. Porque la prisión no solo restringe el movimiento, diseña provocación. Las reglas cambian sin aviso. Los privilegios aparecen y desaparecen arbitrariamente. La autoridad es inconsistente por diseño. La humillación rara vez es dramática. Suele ser pequeña, repetitiva, suficiente para invitar a reaccionar. El sistema siempre hace la misma pregunta silenciosa. ¿Cómo vas a responder? La ira es la respuesta más natural. La ira se siente viva, se siente como resistencia, se siente como prueba de que aún te importa. Pero la ira tiene un defecto que solo se vuelve claro con el tiempo.
Es costosa. Acelera el sistema nervioso. Reduce la capacidad de pensar con claridad. Exige descarga. Y en un entorno donde descargarla es castigado, la ira se vuelve hacia adentro. Se vuelve corrosiva. Por eso el encarcelamiento prolongado no suele producir explosiones constantes. Produce amargura sostenida. Una emoción más silenciosa, más pesada, que con los años reestructura la personalidad. Mandela entendió algo esencial muy temprano. Si permitía que la ira se convirtiera en su combustible interno, no iba a durar. No psicológicamente. Así que en lugar de preguntarse, ¿tengo razón para estar enojado?, se hizo una pregunta más difícil. ¿Cuánto me cuesta esta ira? Ese cambio importa. Porque justificar es fácil. Gestionar es difícil. La primera capa de la arquitectura del autocontrol es el presupuesto emocional. En prisión, la energía emocional es limitada. Cada reacción la consume. Cada confrontación la gasta. Si gastas tu energía en cada injusticia, quedas vacío antes de que termine la semana. Por eso la contención se vuelve una forma de inteligencia. No silencio. No sumisión. Selección. Elegir cuando una reacción sirve a un propósito y cuando solo satisface al ego. Desde afuera, este tipo de contención puede parecer pasividad. No lo es. Es estrategia a largo plazo. La segunda capa es la preservación de la identidad. Un sistema carcelario intenta redefinir a una persona como objeto, un número, un expediente, un problema que administrar. Si aceptas esa definición, comienzas a comportarte como ella. Tu lenguaje se reduce, tu postura se reduce, tu futuro se reduce. Mandela resistió esto comportándose como alguien que aún pertenecía a la historia. No por arrogancia, por consistencia. Mantuvo estándares de conducta. Habló con intención. Trató a otros, incluidos los guardias, como seres humanos sin ceder dignidad. Esto no era bondad ingenua. Era disciplina de identidad. Porque cuando actúas como alguien con autoría, le recuerdas a tu propia mente quién eres, incluso cuando el entorno lo niega. La tercera capa es la gratificación diferida en una escala extrema. La mayoría cree que la gratificación diferida significa esperar horas o días. En confinamiento, significa postergar la descarga emocional durante años. Las fantasías de venganza son tentadoras porque alivian de inmediato. Crean una sensación de equilibrio moral, pero también encadenan tu vida interior a quienes te dañaron. Mandela comprendió que el odio mantendría a sus captores presentes en su mente mucho después de que la puerta se abriera. Así que la contención se convirtió en protección del futuro. Aquí es donde el perdón suele ser malinterpretado. En este contexto, perdonar no es absolución moral. Es establecer límites psicológicos. Es negarse a permitir que el enemigo ocupe espacio permanente en tu cabeza. La cuarta capa es la comunicación controlada. En prisión, las palabras son peligrosas. Pueden ser usadas en tu contra, distorsionadas, o desaparecer. Y el silencio total puede borrarte. Mantener claridad en ese entorno exige disciplina. Escribir cartas. Elegir palabras con cuidado. Pensar en cómo cada frase resonará más adelante. Este tipo de comunicación no es natural. Se entrena. Obliga a la mente a desacelerar, a pensar de forma estructural en lugar de emocional. Y eso frena la espiral del resentimiento. La quinta, y más difícil, capa, es crear sentido sin ilusión. Esto no es pensamiento positivo. No es fingir que el sufrimiento es bueno. No es negar la injusticia. Es poder decir, esto es injusto, esto duele, y aún así decidir qué produce dentro de mí. Esa frase separa resistencia de autoría. Aquí hay una verdad incómoda. La contención tiene un costo social. Algunas personas esperan ira de ti. Aliados pueden exigirla. Enemigos pueden provocarla. Si no interpretas la emoción que otros esperan, puedes ser malentendido. Pueden llamarte débil, frío, irrealista. La contención exige tolerar ese malentendido, porque su recompensa no es aprobación, es autoría interna. La fortaleza psicológica de Mandela no vino de reprimir emociones, vino de estructurarlas.
Anticipó la ira, contabilizó el resentimiento, redirigió la energía hacia la preservación, no hacia la reacción. Por eso el autocontrol bajo opresión no es virtud, es diseño de supervivencia. Y este diseño se aplica mucho más allá de la prisión. La vida moderna provoca de formas similares: humillación en el trabajo, injusticia en sistemas, largos periodos de espera, culpas sin cierre. La respuesta instintiva es la misma, la ira como movimiento. Pero la ira convertida en identidad produce el mismo resultado en cualquier lugar: agotamiento, amargura y un futuro cada vez más pequeño. La lección profunda del confinamiento prolongado es esta: no se gana reaccionando más rápido, se gana permaneciendo uno mismo por más tiempo. El autocontrol no es negar la emoción, es decidir qué emociones van a moldear tu carácter. Y esa decisión, repetida con el tiempo, determina si la presión te convierte en algo más pequeño, o en algo lo suficientemente disciplinado para resistir. Existe una versión limpia de la resistencia que a la gente le gusta creer. Funciona así: una persona sufre, resiste, sobrevive, y sale más fuerte, más sabia, intacta en lo que realmente importa. Esa versión tranquiliza, y es incompleta. El confinamiento prolongado no solo pone a prueba a una persona, la reconfigura. 27 años no son un capítulo de una vida, son una reprogramación del sistema nervioso. Cuando la presión es constante durante tanto tiempo, la mente se adapta de formas que no se deshacen automáticamente cuando la presión desaparece. Esta es la parte de la historia que casi nadie cuenta, porque el costo no termina cuando la puerta se abre. Después de años de control, el cerebro aprende a esperar control. Incluso en libertad, la vigilancia permanece. El silencio se siente más seguro que la espontaneidad. La elección se siente pesada, casi sospechosa. Cuando estás acostumbrado a ser castigado por pequeñas desviaciones, la libertad puede sentirse como una trampa, no como un regalo. Esta es una de las cicatrices psicológicas silenciosas del encierro prolongado: la dificultad para confiar en el espacio abierto. Una persona puede caminar libremente y aún así escanear el entorno. Puede hablar en público y aún así medir cada palabra. Puede estar rodeada de aliados y aún así sentirse sola. El cuerpo recuerda. Otro costo es el duelo, pero no el simple. No es solo duelo por lo que fue arrebatado, sino por lo que nunca tuvo la oportunidad de existir. Por versiones de uno mismo que nunca pudieron formarse. Por relaciones congeladas en el tiempo, y luego perdidas por el tiempo. 27 años son suficientes para que los hijos se vuelvan desconocidos, para que los amigos envejezcan, enfermen o desaparezcan, para que las causas cambien de forma. Cuando alguien regresa después de tanto tiempo, no regresa a la vida que dejó, regresa a otro mundo. Y eso crea una tensión psicológica particular. El mundo espera gratitud y claridad, mientras la persona todavía está procesando pérdida y desorientación. Mandela no estuvo exento de este costo. En público, se convirtió en un símbolo de resistencia. En privado, tuvo que enfrentar las consecuencias de la separación prolongada, los vínculos alterados y la recalibración interna que sigue al confinamiento extremo. Esto rara vez se discute, porque los símbolos son más fáciles de admirar que los seres humanos. Existe también el costo de volverte más grande que tú mismo. Cuando alguien sobrevive a una injusticia extrema, su sufrimiento empieza a significar algo para otros. Las personas proyectan sobre él esperanza, perdón, claridad moral. Eso puede empoderar. Pero también es otra forma de presión. Porque cuando te conviertes en símbolo, ya no se te permite ser ambiguo. Se espera coherencia constante. Se espera generosidad. Se espera perdón, a tiempo. Y esa expectativa puede borrar la complejidad. Hay además un costo físico, y el costo físico siempre afecta a la mente. Años de trabajo duro, exposición ambiental y atención médica limitada dejan marcas. La enfermedad, el cansancio crónico, el dolor persistente, cambian la forma en que una persona percibe el mundo. Reducen la paciencia, estrechan la tolerancia, aumentan la vulnerabilidad. Incluso cuando alguien mantiene compostura, la fragilidad está presente.
Esto importa psicológicamente porque la resiliencia suele presentarse como invulnerabilidad. En realidad, la resiliencia casi siempre convive con la fragilidad. Una mente disciplinada no es una mente sin heridas. Es una mente que sabe cómo cargarlas. Existe también el costo de la memoria. Muchos creen que avanzar implica olvidar. No es así. Olvidar no está disponible para una mente que ha vivido injusticia prolongada. La memoria no desaparece. Espera. El desafío psicológico no es si la memoria existe, sino cómo se integra. La memoria puede ser guía, o puede ser carcelera. Si la memoria se convierte en identidad, la persona queda atrapada en el pasado. Si la memoria se convierte en información, la persona puede moverse sin negar lo ocurrido. La postura pública de Mandela ocultaba el trabajo interno necesario para manejar la memoria sin permitir que se endureciera en amargura. Ese trabajo es agotador. Requiere decisiones diarias, no un solo acto de perdón. Por eso la resiliencia nunca debe romantizarse. La resiliencia no es un desfile de victoria. Es gestión a largo plazo. Gestionas tu ira. Gestionas tus expectativas. Gestionas las narrativas que otros proyectan sobre ti. Gestionas tu propia decepción por no sentir lo que los demás esperan que sientas. Y a veces gestionas el silencio. Porque hablar costaría más de lo que daría. La historia popular quiere un final limpio, sufrimiento redimido, dolor transformado, sabiduría entregada. La historia real es más desordenada. Una persona puede sobrevivir con dignidad y aún así cargar peso. Puede liderar y aún así sentirse cansada. Puede perdonar y aún así recordar. Eso no debilita la resiliencia, la define. ¿Por qué importa esto para alguien que nunca ha estado en prisión? Porque existen largos periodos de restricción fuera de las celdas. Años en roles que no elegiste. Responsabilidades que llegaron antes de estar listo. Injusticias que nunca tuvieron cierre. Esperas que moldearon silenciosamente tu personalidad. Esas experiencias también dejan residuo. Si finges que no te cambiaron, te controlarán sin que lo notes. Si reconoces el costo, recuperas autoría. Esta es la verdad psicológica que muchos evitan. La presión siempre deja marca. El objetivo no es evitar la marca. El objetivo es decidir en qué se convierte. La resistencia de Mandela no fue ausencia de daño. Fue negarse a que el daño se convirtiera en destino. Y esa negación exigió honestidad sobre el costo. Sin esa honestidad, la resiliencia se vuelve actuación. Con ella se vuelve algo más silencioso, más pesado y mucho más real. Volvamos a la pregunta que abrió esta historia. ¿Qué le hacen 27 años de prisión a la mente humana? Pueden destruirla, pueden endurecerla, pueden encogerla, pueden congelarla en la ira, o, más raramente, pueden disciplinarla. No porque la prisión sea buena, no porque el sufrimiento ennoblezca, sino porque cuando el tiempo se usa como arma, la mente se ve obligada a elegir en qué se va a convertir dentro de ese tiempo. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que la fortaleza de Mandela apareció en el momento de la liberación, cuando se abrieron las puertas, cuando llegaron las cámaras, cuando el mundo empezó a mirar, pero la fortaleza psicológica no aparece en momentos. Se acumula en la oscuridad, se construye en días donde nada cambia, en semanas donde la esperanza parece ingenua, en años donde la ira se siente justificada. Lo que sobrevivió a 27 años no fue el optimismo, fue la autoría. La negativa a permitir que el control externo se convirtiera en identidad interna. Y esta es la lección real, la incómoda. Porque elimina excusas, dice esto. Quizás no controles el entorno, pero sigues siendo responsable de los sistemas internos que construyes para sobrevivirlo. Esa responsabilidad pesa. La mayoría no la quiere. Es más fácil culpar al tiempo que gestionarlo. Más fácil adorar la ira que regularla. Más fácil esperar pasivamente que decidir en quién te estás convirtiendo mientras esperas. La historia de Mandela obliga a otra confrontación. Si el tiempo no lo destruyó, ¿qué excusa tenemos el resto para dejar que el tiempo nos borre en silencio? Y aquí la historia deja de ser sobre prisión, porque la mayoría nunca estará encerrada en una celda. Pero muchos vivirán décadas dentro de un confinamiento psicológico, esperando reconocimiento,
esperando justicia, esperando permiso, esperando que la vida finalmente empiece. Los años pasan, las carreras se estancan, las relaciones se endurecen, los sueños se encogen hasta convertirse en hábitos. No porque las personas sean débiles, sino porque la espera, cuando no se gestiona, reconfigura la mente. El tiempo, cuando se deja sin estructura, enseña indefensión. Por eso la disciplina de Mandela importa más que su resistencia. La resistencia solo te mantiene con vida. La disciplina te mantiene intacto. No sobrevivió esperando más fuerte. Sobrevivió estructurándose. Una rutina a la vez. Una contención a la vez. Una negativa constante a dejar que la amargura escribiera su personalidad. Eso no es inspirador. Es exigente. Porque implica que incluso en condiciones injustas, sigues participando en la creación de tu propio carácter. Esa verdad incomoda en una cultura que prefiere víctimas o héroes, pero no seres humanos disciplinados. Aquí está la parte que nadie quiere escuchar. No necesitas una prisión para perder décadas de tu vida. Puedes perderlas en resentimiento, en distracción, en evasión, en esperar un momento que nunca llega. Y al igual que la prisión, esas fuerzas no se anuncian. Llegan en silencio. Hacen que los días se parezcan. Te convencen lentamente de que así es la vida ahora. Hasta que un día te das cuenta de que los años se fueron. La historia de Mandela no promete libertad. No promete justicia a tiempo. No promete finales felices. Ofrece algo más severo y más útil. Muestra que la mente puede entrenarse para atravesar el tiempo sin volverse amarga, pequeña o cruel. Pero solo si ese entrenamiento es intencional. Porque el tiempo no vuelve a las personas más sabias. El tiempo vuelve a las personas más de lo que practican. Si practicas resentimiento, el tiempo lo afila. Si practicas disciplina, el tiempo la profundiza. Si practicas evasión, el tiempo la normaliza. Si practicas autoría, el tiempo la multiplica. Esa es la verdadera herencia de 27 años. No una lección de política, no una lección de heroísmo, una lección sobre lo que la presión prolongada revela y lo que la estructura diaria preserva. Así que aquí está la pregunta que importa ahora, no para la historia, para ti. ¿En qué parte de tu vida el tiempo ha estado pasando sin autoría? ¿Dónde has estado esperando en lugar de estructurar? ¿Dónde la ira ha sido más fácil que la contención? ¿Dónde la amargura ha empezado a sentirse como personalidad? Porque la prisión más peligrosa es la que se parece a la vida normal. Y la libertad más difícil no es salir de una celda. Es recuperar tu vida interior, mientras la puerta todavía está cerrada. Antes de terminar, quiero escucharte. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo esto? Y responde con honestidad. ¿Qué crees que es más difícil de sobrevivir? ¿Los años de confinamiento? ¿O los años después de que terminan? Si este tipo de narrativa psicológica te importa, historias que no halagan, no simplifican y no venden consuelo, suscríbete. Este canal existe para examinar mentes humanas reales bajo presión extrema. Y en el próximo video iremos aún más profundo en la disciplina diaria que impide que una mente colapse cuando el mundo se niega a cambiar.